Bienvenidos a Class for Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 6.1b, cifrado por permutación o transposición, parte 2. Esta clase pertenece al módulo 6, dedicado a los algoritmos de criptografía clásica. En las siguientes 3 diapositivas te muestro los títulos de las 51 lecciones que ya hemos publicado en este canal Class for Crypt, logrando a fecha de hoy, 2 de marzo de 2021, más de 31.600 visualizaciones. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la segunda clase del módulo 6, algoritmos de criptografía clásica, con la lección 6.1b, cifrado por permutación o transposición, parte 2. En la clase anterior vimos los 3 primeros apartados: técnica de permutación para lograr la difusión, cifrado por etcétera y cifrado por filas y columnas. En esta segunda parte vamos a ver el cifrado tipo Railfence, el cifrado por rejilla de Cardano y los cifradores por permutación de bloques de texto. Comencemos. Permutaciones para lograr la difusión. Vamos a recordar lo que comentamos en la primera clase de permutación. Esta técnica, la de permutación, consiste en que las letras de texto en claro se redistribuyen o se reordenan dentro de todo el criptograma sin sustituirlas, siguiendo lógicamente un conjunto de reglas o patrones definidos durante la cifra. Con esto lo que logramos es lo que se conoce como difusión, es decir, intentar difundir las características del lenguaje, la propia redundancia del lenguaje en todo el texto cifrado, ocultando así la relación que pudiese haber entre el texto en claro y el criptograma. En esta segunda lección de cifradores por permutación vamos a ver un conjunto de algoritmos de cifra que tienen una mayor seguridad que los que vimos en la clase anterior, que eran, si os recordáis, la de cítara, filas y columnas. Comencemos entonces por el primer cifrador, conocido como Railfence, cifrando por Railfence. La técnica de cifra Railfence consiste en escribir el texto en forma de varios renglones, de forma tal que vamos haciendo una figura del tipo zigzag, con un conjunto de raíles, en función de la profundidad que tenga ese zigzag o esas vallas, ¿no? Ese Railfence en inglés. El criptograma será el resultado de leer, una vez que ya escrito mediante un conjunto de letras en zigzag, cada uno de los renglones o cada una de las líneas que van formando pues esa figura. Por ejemplo, si el texto en claro fuera el que vemos aquí, el sistema Railfence se utilizó en la guerra de secesión y usamos como clave R igual a 5 raíles, tendríamos esta figura que estamos escribiendo en este momento, como veis en la diapositiva. Es decir, vamos escribiendo de arriba hacia abajo, formando un conjunto de olas, como veremos a continuación, pues todo el texto que en claro decía pues el sistema Railfence se utilizó en la guerra de secesión, y si os fijáis, al último todo, para cumplir con el concepto de ola, hemos tenido que introducir un relleno igual a X. El concepto de ola es muy importante. La ola, como veis, en el caso de la ola número 1, comienza en la letra E, luego continúa con la L, con la S, con la I, con la S, llegamos al valle de la ola, ¿no? A la parte baja de la ola, y luego la ola vuelve a subir con la T, con la E y con la M. Ahí termina, porque la segunda ola comenzaría, como veis, en la letra A. La letra A, luego la R, luego la A, etcétera, como se puede ver aquí en la figura. La A, la R, la A, la I, la L, la F, la E, la N, y se acaba la segunda ola, y así vamos yendo pues ola tras ola. Al final, como veis, para que se cumpla también que en la última ola, ¿vale?, llegamos justamente aquí, antes de llegar a la cresta de la que sería la séptima ola, aquí hemos tenido que introducir un relleno igual a X. El tamaño, entonces, es importante, el tamaño de la ola y cuántas letras va a tener la ola. Eso es lo que va a ser muy importante para luego no solamente cifrar, sino que básicamente para poder descifrar. El tamaño de la ola, como veis, va a ser 2R menos 2.
Es bastante lógico, pues si os fijáis, la ola número 1, que comienza en la E y que teóricamente terminaría en la A no puede terminar, porque la A es el comienzo de la ola segunda, ¿verdad? Entonces serían pues tanto la subida serían pues valor de R, ¿vale? La segunda sería pues otra vez R, y por eso tenemos, como veis, pues 2R menos 2. Lógicamente, pues si R es igual a 5, aquí tenemos 5 letras, la E, la L, la S, la I y la S, 5 letras, y luego tendríamos también 5 letras si tomamos otra vez la S. Lógicamente, aquí abajo todo, tomamos otra vez la S, la T, la E, la M y la A. Bien, pues como la A no la puedo tomar porque forma parte de la segunda ola, y la S no la puedo tomar dos veces, entonces lógicamente, como es el tamaño de la ola o el número de letras que va a formar la ola, van a ser 2R menos 2. Es bastante obvio, ¿verdad? Y aquí, como pues la clave es igual a 5 raíles, pues entonces tengo pues 2 por 5, 10, menos 2, 8. Es decir, ese es el número total que tiene cada una de esas olas, y como veis ahí se ve claramente en las líneas rojas, azules, y la última toda en la ola número 6. Como es, pues tenemos 5 pues, caracteres que están en bajada: la ola número 6, la E aquí, la E, perdón, aquí la E, la C, la E, la S, la I, y luego la ola sube con la O, la N y con un relleno de X. 5 más 3 serían 8, serían los 8 letras que tiene cada una de las olas. La letra del texto en claro, ¿vale? Para saber pues el número de olas que tenemos, tenemos que conocer la letra del texto en claro. El texto en claro, como veis, tiene 47 letras. Aquí entonces, para saber el número de horas, habrá que hacer, como veis, la longitud del texto en claro. Aquí le he puesto LP, la P de Plain Text, entre el número T, ¿de acuerdo? Donde T pues es el número, ¿de acuerdo?, del tamaño que tiene las olas, la cantidad de caracteres que tienen las olas. Si dividimos eso, es posible que nos den números decimales. Por ese motivo que ponemos, ¿vale?, el valor máximo, el valor superior de 47 entre 8. Entonces hay que elegir, lógicamente, no 5,8, ni 5,7, ni 5,9, sino que hay que elegir el valor máximo. ¿Por qué? Porque aquí, como veis, no ha salido exacto, porque justamente la ola número 6 he tenido que poner un relleno. Como veis, en la ola número 6 he tenido que poner un relleno que es igual a X. Ya veremos que en el descifrado este problema no se va a dar, porque en el descifrado, como ya he puesto entonces un relleno correspondiente para terminar la última ola, entonces el número de olas va a ser un número exacto, ¿de acuerdo? Pero aquí, como veis, hay que tener cuidado con esto, y por eso que se elige el valor máximo posible, porque aún no conocemos la cantidad de relleno que hemos tenido que introducir, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que hacemos esta escritura, como veis, en un sistema aquí que tiene un total de 5 profundidades o 5 raíles. Si queréis el raíl donde está la E, la A, la C, el segundo raíl donde está la L, la M, la N, el tercer raíl donde está la S, la E y la A, el cuarto raíl donde está la I, la T, la I y la F, y por último el último raíl o el valle de las olas sería pues S, L, U, etc. ¿De acuerdo? Ahora, sencillamente, lo que habría que hacer es que habría que pues, ordenar ese criptograma que leemos de forma pues, longitudinal, de izquierda a derecha, y cada uno de esos raíles o cada uno de esos renglones. Y aquí lo que he hecho, sencillamente para que sea más fácil poder analizarlo, lo he escrito no en bloques de 5, de 4 o de 6 letras, sino que en el bloque que corresponde a cada uno de esos raíles. En el primer raíl, como veis, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque la cresta de la hora hay 6 crestas de horas, con lo cual hay 6 horas. Y también sucede lo último con los últimos valores, la S, la L, la U, la N, la A y la I, que como veis están aquí al último todo, y que también son solamente 6. ¿Por qué? Porque son los valores de la parte baja de la ola. ¿Está claro? Y en intermedio, pues hay un conjunto de números que ya vamos a ver cuántos son, que van a marcar la cantidad de valores que aparecen en cada uno de lo que llamaremos cuerpo de la ola. Es decir, la ola tendrá pues una parte baja, una parte alta, una cresta, un valle, ¿vale? Y luego entre medio habrá un conjunto de cuerpos. Aquí el cuerpo de la ola será la L, la S, la I. Todos esos 3 renglones será lo que llamaremos cuerpo de la ola, y la parte de arriba, la E, la A, la C, la I, la U, la E, sería la cresta de la ola, ¿vale? Y la S, la L, la U, la N, la A y la I sería la parte baja de la ola, ¿de acuerdo? Bien, para cifrar, como veis, es muy sencillo.
pero esos conceptos de ola habrá que tener muy presente para poder luego descifrar, como veremos a continuación. Bien, pues si conocemos la cantidad de letras, ahora sí, letras en el criptograma, ya no es letras sub P del plain text, sino que es letras sub C ya del criptograma con el correspondiente relleno, si hiciera falta, ¿vale? Y conocemos también el número de raíles L, sabremos entonces ahora sí que habrá pues N olas con tamaño T igual a 2 por R letras, cada una siendo el número de horas, ahora sí que es el número exacto de L sub C entre T. Vale, pero ¿cómo vamos a formar entonces las olas? Esto no es tan fácil y como digo, vamos a hacerlo con calma. Primero mostrándolo aquí cuáles son las ecuaciones que hay que ir planteando y luego lo veremos con el software criptográficos para que veáis que es bastante sencillo. Supongamos que tenemos este criptograma. C es igual el ON, ¿vale? MBEXU, ¿vale? ¿De acuerdo? EOOMX, etcétera. Y como veis tengo pues en bloques de 5, 10, 15, 20, 25, 30. Es un criptograma de 30 letras. En principio, pareciera que hay bastantes rellenos, ¿no? Porque es muy poco probable que en un texto en claro de solamente 30 letras, como veis, hay una gran cantidad de X. Aquí tengo una X, 2, 3, 4, 5... Tengo 6X, hay una gran cantidad de X, ¿verdad? Entonces puede ser que alguna X sí corresponda al texto en claro, pero que en un texto en español de 30 letras exista un total de 6X es bastante poco probable, ¿verdad? Bien, pues entonces vamos a ver cómo vamos a poder descifrar ese criptograma. Si la clave es igual a 6, es decir, hay un total de 6 renglones, ¿vale? El renglón 1, 2, 3, 4, o si queréis, el renglón 0, 1, 2, 3, 4, 5, como queramos. Entonces, vamos a ver cuántas olas hay. El número de olas será T igual a 2 por 6, porque son 6 renglones, menos 2, 10 letras. Es decir, las olas serán de 10 letras, cada, ¿vale? Ola tendrá 10 letras. Lógicamente vamos a ver que tendrá un conjunto de letras de bajada y un conjunto de letras de subida, como veremos a continuación cuando hagamos el descifrado, ¿vale? Con lo cual ya sabemos que pues cada una de esas olas tendrán 10 letras. ¿De acuerdo? ¿Vale? Unas cuantas letras de bajada y luego otras cuantas letras de subida. Bien, como L es igual a 30, ahora sí que ya es un número fijo, ¿de acuerdo? Es igual con los rellenos X, es igual a 30, entonces habrá cuántas olas. N es igual al número total de letras que tiene el criptograma, L sub C, entre T. Con lo cual, como tengo, ¿vale? 30 letras en el criptograma, ¿vale? Y en cada ola habrá 10 letras, entonces tendré un total de 3 olas. ¿De acuerdo? Quedemos con esos valores porque luego vamos a trabajar en la siguiente diapositiva. Entonces, si tenemos 3 olas, lógicamente tendremos 3 crestas de la ola, ¿vale? Y 3 letras en la cresta de la ola y 3 letras en la base de la ola, porque tenemos 3 olas. Una ola, subida, ¿vale? Bajada y subida. Otra ola, bajada y subida. Otra ola, bajada y subida. Lógicamente, entonces tenemos 3 letras en la cresta de la ola y tendremos 3 letras en la base de la ola. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos 3 olas, está claro. Bien, pues entonces, ¿qué sucede? He ocupado, como veis, 3 letras en la cresta de la ola, otras 3 letras en la base de la ola, con lo cual he ocupado 6 letras, pero como teníamos 30 letras en el criptograma, aún me restan, como veis, pues 24 letras. 30 menos 2 por 3, está claro, me quedan 24 letras. Esas letras entonces hay que dividirlas en lo que es el cuerpo de la ola. Bien, pues si la ola tenía 6 raíles, ¿vale? Un raíl corresponde a lo que sería la cresta. Otro raíl, el último de abajo, correspondería a la base de la ola. Y los restantes raíles, 6 menos 2, 4, corresponderían, ¿vale? A lo que llamaríamos el cuerpo de la ola. ¿De acuerdo? Entre la cresta y la base hay un conjunto de raíles, 1, 2, 3, 4, los que sean, ¿de acuerdo? Y es lo que llamaremos los cuerpos de la ola. Lógicamente aquí sí teníamos 6 raíles, el primer raíl correspondía a la cresta, el último raíl, el raíl número 6, correspondía entonces a la base de la ola y los otros 4 raíles serían los raíles del centro o lo que llamaremos base de la ola o cuerpo de la ola. Perdón, base no, cuerpo de la ola. Bien, pues entonces veamos cómo haríamos un descifrado con el software Cryptocurrency Reference y luego, ¿vale? Vamos a llamar a este software y vamos a hacer este mismo descifrado para que veáis que es muy sencillo y además el software Cryptocurrency nos va a entregar, ¿vale? Un informe al respecto. Sabemos entonces que el criptograma es, como veis aquí, pues HLE, y aquí a propósito lo he escrito de esta forma porque vais a ver que así es como el programa me lo va a ir descifrando. Pero lógicamente el que va a descifrar el criptograma, ¿vale? Lógicamente tiene todo el texto o en bloque de 5, en bloque de 6, en bloque de 4 o todo el texto completo sin los espacios en blanco. Fijaros que yo he dejado, como veis, 3 espacios al principio de la ola,
HEL y 3 espacios al final de la ola. ¿Por qué? Porque dijimos que tendríamos 3 olas, con lo cual las tres primeras letras o 3 primeros caracteres van a corresponder a caracteres que están en la cresta de la ola, porque se está leyendo de forma longitudinal, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y lógicamente si tengo 3 olas, tendré 3 crestas de ola y también tendré 3 bases de ola. Y entonces tendré pues también los últimos 3 caracteres o las últimas 3 letras corresponderán a la base de la ola, que como es ONX. Bien, con los datos entonces de la página anterior, ¿qué haremos? Tomamos las 3 primeras letras y decimos que corresponden a la cresta de la ola, lógicamente HEL. Sabemos que tenemos lógicamente, ¿vale? Pues un total de olas, ¿vale? De 3 olas, con lo cual lógicamente sabemos que hay 3 valores, letras que están en la cresta y que hay 3 valores o letras que están en lo que se llama la base. Las 3 últimas letras serán lógicamente la base de la ola, ONX. ¿Qué sucede? De las 30 letras, he ocupado 3 en la cresta de la ola, 3 en la base de la ola, he ocupado 6 y lógicamente me quedan 24. ¿Qué dijimos que con respecto al cuerpo? Si el número de raíles R era igual a 6, el primer raíl era de la cresta, el último raíl era de la base y me quedan 4 raíles, ¿verdad? 6 menos 2 igual a 4. Esos 4 raíles van a ser pues lo que formarán el cuerpo, con lo cual diré que hay un cuerpo 0, un cuerpo 1, un cuerpo 2, un cuerpo 3 o como queramos llamarle, pero habrán 4 cuerpos, ¿vale? En cada dentro de esa ola. Bien, ¿cuántas letras hay en cada cuerpo? Pues no es tan fácil. Bien, es muy sencillo. Como nos están sobrando 24 letras y tengo 4 cuerpos, lógicamente, pues entonces 24 entre 4 me da igual a 6. En cada una de esas filas, ¿vale? En el renglón 2, en el renglón 3, en el renglón 4 y en el renglón 5 tendrá que haber un total de 24 entre 4 igual 6 letras. En cambio, en el renglón 1 están las 3 letras de la cresta y en el renglón 6 estarían las 3 letras de la base de la ola. Bien, pues entonces en el primer renglón del cuerpo, que podríamos llamarle el cuerpo 0, estarían lógicamente las 6 primeras letras que están después de la cresta de la ola. La cresta de la ola comenzaba por HEL y luego teníamos ONMBX, como veis aquí 6, por eso que lo he puesto aquí en 6. Luego el cuerpo 2 sería pues como veis la U, la E, la O, la E, la M, la X, otros 6 y así voy haciendo con el cuerpo 2, con el cuerpo 3 y tenemos aquí entonces el total de letras que corresponden a el cuerpo, como es el último renglón, ¿vale? Antes de la base, que sería el renglón, por ejemplo, número 5, es lo que hemos llamado cuerpo 3 y sería pues esto que está aquí, el último todo, la T, la N, la U, P, XX, antes de la ONX, que es la base de la ola. ¿De acuerdo? Como es TNU, PXX. Bien, pues si entonces esto lo pongo a escribir en forma zigzag, obtenemos, como veis, lo que aparece ahí a continuación. Es decir, pues tengo las 3 letras de la ola, de arriba de todo, la H, la E y la L, está aquí, gel. Luego tengo las 3 letras de la base de la ola, ¿vale? La O, la N y la X, aquí está, ONX. Y luego entonces en el segundo renglón, o lo que hemos llamado cuerpo 0, yo pongo la O, la N, la B, la M, perdón, la B, la E, la X, o como veis N, M, B, E, X y así hasta el cuerpo número 3, que sería el renglón número 5, que pongo la T, la N, la U, la P, la X, la X, la T, la N, la U, la P, la X y la X y voy formando, como veis, una figura. A continuación, ¿qué tengo que hacer? Pues sencillamente hacer la operación inversa, ¿vale? Si antes había leído de una forma longitudinal de izquierda a derecha todos los renglones, en tanto había escrito el texto claro en forma de zigzag, ahora lo único que tengo que hacer es que tengo que leer qué se puede obtener como texto si yo leo en zigzag. Y como veis se ve bastante claro que dice Houston, tenemos un problema. Lógicamente no aparece la coma, ya porque estamos trabajando, por ejemplo, en módulo 27 y solamente con los caracteres, ¿vale? De mayúsculas del castellano. Lógicamente, un algoritmo como este de aquí no tiene ningún problema en trabajar módulo 27, módulo 26 o el módulo que se me ocurra, mayúsculas o minúsculas,
porque fijaros que no hay ninguna operación del tipo modular, con lo cual no estoy trabajando dentro de un módulo, ¿vale? Sencillamente estoy reordenando las operaciones. No estoy haciendo, por ejemplo, una sustitución, que es lo que veremos en próximas clases, donde ahí sí que se trabaja dentro de un módulo. Entonces aquí solamente es reordenar los textos, con lo cual da igual que esta cifra sea, como digo, en módulo 26, de las letras en inglés en mayúsculas, en módulo 27, en letras mayúsculas en español, en módulo 37, las mayúsculas y los dígitos en español, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces hagamos ahora un ejercicio, justamente utilizando el Criptoclásicos, este mismo ejercicio, para ver que lo que aquí hemos puesto es lo que luego nos indica el informe de ese programa Criptoclásicos. Muy bien, vamos entonces con Criptoclásicos. Aquí tenemos criptosistemas, buscamos donde pone transposición. En transposición buscamos, como veis, Railfence. Da igual que trabajemos en módulo 27, como dije, módulo 37, etcétera, y ponemos aquí el criptograma, como veis, ELON, MBEXU, etcétera, etcétera. Me he dado cuenta que había una pequeña errata en la diapositiva, que ya la he modificado. Lógicamente el texto es: Houston, tenemos un problema. Había una M que se había cambiado por error por una N, pero lógicamente en la figura en zigzag aparecía de forma correcta. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener que decir que la clave que yo tenía era una clave igual a 6. Si yo digo aquí que tengo, pues entonces una clave igual a 6, número de raíles, acepto el número de raíles y le digo que me lo descifre. Entonces, como veis, al descifrarlo, pues me está entregando un texto en claro que ya tiene sentido. Houston, tenemos un problema, y luego hay un conjunto de X que, como sabéis, es el relleno. ¿Qué hay que hacer entonces a continuación? Sencillamente hay que decir que quiero ver el informe que me está entregando, y como veis, cuando le pido que me entregue el informe, me da un conjunto de datos, y al final, fijaros que aquí me dice pues que los tres primeros elementos que forman las crestas de las tres olas es igual a la H, la E y la L, ¿vale? Que los últimos tres elementos, la O y la N y la X del criptograma, corresponden lógicamente a la base de cada una de esas tres olas, y luego pues los 24 elementos que habían en el medio se han puesto como cuerpo 0, cuerpo 1, cuerpo 2 y cuerpo 3, y son justamente lo mismo que hemos hecho en el caso anterior, ¿vale? En la diapositiva. Y tenemos el texto, que aquí es exactamente igual, porque es el que he copiado, como veis, en el portapapeles, y lo he copiado como una captura de pantalla dentro del PowerPoint. Y al final el texto en claro es: justo tenemos un problema con un conjunto de rellenos. Si os fijáis aquí, el conjunto de rellenos es bastante grande, porque la última ola comienza por la E, la L, perdón, la E, la M, la A, y ahí termina, ¿vale? De problema, y lógicamente me falta pues llegar al final de la ola, XX, y me faltan otros 4 elementos X para terminar la ola. ¿Está claro? ¿Vale? Por ese motivo tenía, como veis aquí, un total de 5 más 1, tengo un relleno de igual a 6 caracteres. Y se ve muy claramente pues la primera ola, la segunda ola y la tercera ola. Como veis, es así de fácil, es muy sencillo, y este software nos entrega este tipo de información una vez que ha hecho el descifrado. Ya en su momento, cuando corresponda a la próxima clase, vamos a ver que además de descifrar, también podríamos criptoanalizar, pero eso lo dejaremos para la clase que viene. Muy bien, pues entonces, como veis aquí, pues ya hemos arreglado esa pequeña rata. Aquí tenemos la M que corresponde del texto: Houston, tenemos un problema, que se ve claramente que forma parte de esa ola, ¿no? La E, la M, la O de tenemos. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva, que corresponde ya al cifrado de rejilla de Cardano. La pregunta ¿es un sistema de cifra o es un sistema de esteganografía? Eso va a depender. Es un sistema que propone Jerónimo Cardano en el año 1550, y si ese sistema se usa una rejilla mediante la cual se van poniendo las letras de un texto en claro en unas rejillas que te van dejando el espacio en blanco para que en ese sitio aparezca la letra, luego la rejilla se va girando 90 grados y así sucesivamente hasta dar una vuelta completa hasta los 360 grados, y en cada espacio que quede en blanco se va poniendo las distintas letras del texto en claro, y se usa la rejilla completa poniendo, si fuera el caso, rellenos, pues si faltan letras para rellenar esa matriz de n por m, pues entonces es lo que se conoce como una cifra por permutación.
Por el contrario, si yo tengo un texto cualquiera, un texto que no tiene ningún tipo de secreto escondido, como pues mira qué día tan hermoso hace hoy día en Madrid, y entonces ese texto lógicamente no tiene ningún tipo de maldad, ¿verdad? Pero si por algún motivo yo de esa frase que acabo de decir voy marcando algún conjunto de letras, si el texto fuera un poquitín grande, pues perfectamente podría leer cualquier cosa, ¿no? Pues mata a fulano, mañana atacamos a las 6, destruyamos las Torres Gemelas o cualquier cosa que se me ocurra, ¿está claro? En ese caso entonces hablaríamos que se está usando la rejilla de Cardano para que en un texto que en principio es totalmente inocuo, que no tiene ningún tipo de maldad o que no hay por qué mantenerlo en secreto, si leemos cierta zona del texto, como si fuera algo parecido a lo de acrósticos que vimos en la lección de esta iconografía, pues entonces leyendo unos ciertos caracteres de ese mensaje tan sencillo y sin ningún tipo de maldad, podríamos obtener un texto que fuera pues un secreto que estamos guardando mediante técnicas de esta iconografía. Vayamos entonces a ver lo que a nosotros nos interesa, que es la rejilla de Cardano, pero para cifrar, con el concepto de criptografía. Entonces, supongamos que tenemos una rejilla de Cardano de 6×6, es decir, tenemos un cubo de 6 líneas o de 6 filas por 6 columnas, con lo cual tenemos 36 espacios o 36 recuadros, como veis allí, y en esos recuadros dejamos espacios en blanco, que es lo que estáis viendo ahí que está en blanco, que son lo que llamaremos celdas. En esas celdas, que como veis hay 9 celdas en ese recuadro, aquí tenemos la celda número 1, aquí la celda número 2, aquí la celda número 3, la celda número 4, la número 5, la número 6, la 7, la 8 y la 9. Es decir, voy leyendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces lo que haremos es que pondremos un texto cualquiera e iremos girando esa rejilla de forma tal de que siempre tendremos espacios en blanco que no van a corresponder con espacios anteriores. De forma tal que una vez que yo gire 360 grados esa rejilla, vamos a ver que tendremos toda la matriz de M por M, es decir, de 6×6, estarán todas con texto en claro si hay relleno, incluido el relleno. Supongamos entonces que tenemos el siguiente texto. El prisionero se entregará al amanecer. Como yo voy a utilizar, ¿vale?, en cada una de las vueltas solamente 6 celdas que están en blanco, perdón, 9 celdas que están en blanco, las que acabamos de ver anteriormente, ¿de acuerdo? La celda aquí, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9, pues entonces lo que voy a hacer inicialmente será poner el texto, para que sea más fácil seguirlo, en bloques de 9 letras. El primer bloque sería el prisión, sería entonces 9 letras, el último bloque sería la E, R, O, etc. Y el segundo bloque sería ese, y el último bloque sería anecer, que viene de amanecer, y como veis me han faltado un conjunto de caracteres, me han faltado 1, 2 y 3, y he puesto 3X, ¿verdad? Bien, pues ¿qué hacemos a continuación? Vamos a ir poniendo cada uno de los bloques en la celda que corresponde. El primer bloque, como veis, lo estoy poniendo en orden, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Está claro? El prisión, le he puesto la E, la L, la P, la R, la I, la S, la I, la O y la N de prisión. A continuación tengo que girar la celda 90 grados y lógicamente si giro la celda 90 grados, está claro que fijáis este espacio que tenéis aquí, que sería un recuadro, ¿vale?, que está en color negro, y 2 recuadros, ¿vale?, que están en color blanco, son los que están aquí, ¿vale? Y si fijáis, estos 2 recuadros que están en color blanco, ¿vale?, pues no van a pisar la letra L, porque la L que ya he puesto está aquí, que ya está oculta, ¿verdad? Bien, pues entonces ahora en esta rejilla, que es girada a 90 grados, voy a ir poniendo el segundo bloque, la E, la R, la O, la S, la E, la E, la N, la T y la R. Ahí están. Vale, pues giro otra vez la rejilla y entonces esta zona de aquí, que como veis es un recuadro en la esquina de color negro y 2 en blanco, van a estar lógicamente girados a 90 grados. Giro 90 grados y esto que está aquí, pues lógicamente ahora está aquí abajo. Está claro, ¿verdad? Muy sencillo. Pongo entonces el tercer bloque de texto en claro, que es la E, la G, la A, la R, la AA, L, A, M, y ya ahí está puesto en todas las celdas que tenía yo disponibles, las 9 celdas. Hago el último giro de 90 grados y entonces voy a poner el final del texto en claro, que es anecer, de amanecer, y entonces, si os fijáis, he tenido que poner 3 letras X, ahí termina amanecer, y he puesto 1, 2 y 3 X porque me ha faltado relleno. Bien, pues entonces, una vez que hago esto, ¿qué hago? Pues sencillamente saco la rejilla,
¿de acuerdo? Y me quedo con ese texto. Es decir, la primera línea, como veis, es la A, la E, la N, la E, la E y la L. ¿Dónde está? Aquí está la A, primera letra, ¿vale? Luego está la E, segunda letra, ¿de acuerdo? Luego está la N, tercera letra, ¿vale? Luego está la E está de aquí, cuarta letra, luego está la segunda E, ¿de acuerdo? Quinta letra, y luego está la L, la sexta letra, que está aquí. Lo mismo que abajo, la A, X, N, T, M, R está aquí, la A, X, N, T, R y M son las posiciones que están, como digo, de izquierda a derecha en la última o sexta fila, y ya tenemos ahí pues escrito el criptograma. Ahora habrá que ese criptograma leerlo o bien de arriba hacia abajo por filas, o bien leerlo de izquierda a derecha por columnas, como queramos. Aquí lo hemos hecho más sencillo, sencillamente vamos a ir leyendo por filas. La primera fila sería la A, N, A, E, N, E, 2, E, L, que está aquí. He puesto un bloque de 6 para que sea más fácil seguirlo, pero podríamos hacer cualquier tipo de lectura, ¿no? De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, o por ejemplo de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, con lo cual leeríamos R, M, T, N, X, A, a continuación L, O, X, N, E, X, o de cualquier forma podríamos leer en diagonal, por ejemplo, ¿no? La A, luego la G, luego la E, luego la E y la O y la R, la primera diagonal, luego yendo hacia arriba, la E, la R, la I y la L, luego la tercera, la N, la E, la A y la R, y en fin, podríamos seguir haciendo, como veis, pues cualquier tipo de operación que yo quisiera hacer, cualquier tipo de figura gráfica. Está claro, pero ya hemos visto cómo entonces se puede utilizar una rejilla para pues hacer transposición, poner las cosas de forma lugar, pero pues no siguiendo un ejemplo como era el rail fence o pues anteriormente como filas o columnas. Está claro, ¿verdad? Bien, pues entonces esto también se podría hacer por lo que se conoce como permutación o reordenación de números. Es muy claro, la cifra anterior, que era propia de aquellos años 1550, en donde era muy propio y muy común utilizar artilugios, ¿no? Artilugios hechos incluso con papel, con cartón, etcétera, para poder usar ese tipo de rejillas. Hoy en día se puede hacer lógicamente con una lista de números, está muy claro. Una matriz de n por m o m por m celdas, estos números se van a reordenar siguiendo un proceso conocido o de forma aleatoria. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a ver más adelante, que un tipo de reordenación de una forma pues bastante poco aleatoria, por así decirlo, es como usa el algoritmo DES los conceptos de permutación. Lo veremos dentro de un momento, ¿no? Cómo reordena los 64 bits que hay en el bloque de entrada de texto en claro. En el caso anterior, en que teníamos 6x6, 36 números, esa rejilla, en realidad, la forma en que se han reordenado, ¿de acuerdo? Cuando teníamos la rejilla inicial, las celdas que estaban en blanco eran la número 2, la 6, la 7, la 18, 20, 21, 23, 29 y 33. Cuando la giramos 90 grados, ¿vale? Entonces quedaban al aire, por así decirlo, descubiertas, la celda 5, 9, 12, etcétera, y así al final pues hacemos todas las vueltas y como veis tenemos todos los números. Sencillamente aquí tenemos el número 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4, el 5, el 6, pues el 7, el 8, el 9, 10, 11, 12, 13, en fin, están todos con un cierto orden, ¿verdad? Y terminaríamos por 35, 36. Está claro. Vale, pues eso se puede hacer pues o bien de una forma ordenada o bien de una forma desordenada. Podríamos poner, por ejemplo, primero los pares, luego los impares, o primero los números primos, o luego o primero los números que tuvieran factores con 5, luego números primos, luego números impares que queden, luego números pares, y podríamos hacer un tipo de ordenación numérica según nos gustase, o bien de forma totalmente aleatoria, ¿no? Perfectamente, ¿está claro? Bien. ¿Cómo podemos esto expresarlo de otra manera? Mediante lo que se conoce como permutación por bloques de texto y matriz. Fijaros, supongamos que tenemos el siguiente texto. M, no hay mal que por bien no venga. Ponemos esto en una matriz. Aquí nos ha entrado perfectamente una matriz, como veis, de 5x5, de 5 filas por 5 columnas, y no he tenido que poner ningún tipo de relleno. ¿Vale? Bien, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Podríamos leer ese texto según se me ocurriese. De arriba hacia abajo, en diagonal, formando círculos en un sentido, otro sentido, como yo quisiera. Un ejemplo más o menos simpático es el que aquí estoy mostrando. Fijaros, estoy partiendo por el centro y estoy girando, ¿vale? Con una especie de espiral que va en el sentido de las agujas del reloj, con lo cual parto en el centro de la matriz, que es la letra O, luego subo hacia arriba, tengo la letra L, luego voy a la derecha, tengo la Q,
bajo la R, bajo la N, izquierda N, izquierda E, arriba P, y voy haciendo este criptograma. O bien al revés, en vez de hacer este recorrido en sentido de la hoja reloj, lo puedo hacer al revés. ¿De acuerdo? Entonces sería la O, sería la L, luego la A, la P, la E, la N, la O, la Q, ¿vale? La R, la Q, la que yo quisiera. Entonces, como fijáis, yo puedo tener distintos tipos de formas de lectura, o bien en sentido a la derecha o a la izquierda, o bien hacia abajo, ¿vale? En vez de hacia arriba, hacia abajo, como se me ocurriese, o bien haciendo un conjunto de figuras geométricas. Fijaros, para hacerlo muy sencillo, aquí tengo una figura geométrica de lectura en sentido pues como veis, diagonal de izquierda hacia abajo, ¿de acuerdo? Como veis aquí. Y entonces, supongamos que yo hago de izquierda hacia abajo y voy así, ¿vale? En la primera. Con lo cual, primero leo la N, luego la M y la O, luego la E, la A y la H, y sería, como veis, este tipo de criptograma. O bien voy de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Con lo cual, entonces, pues voy aquí, leo la A, luego la G y la O, luego la N y la B, a continuación la E, la N, la R, la U, o bien haciendo las figuras que se me ocurriese. Yo podría leer una parte de la matriz haciendo giros en un sentido, la otra parte haciendo giros distintos, y lo que me queda en matriz haciendo en diagonal, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. En fin, yo puedo complicar todo lo que quiera la forma de lectura. Esto, en algunos casos, como veremos a continuación, que voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el famoso criptograma del asesino zodíaco, que se ha descubierto 51 años después, aunque era criptografía del tipo bastante básica, pero vamos a ver que tenía bastante enjundia, por así decirlo, era bastante complicado, incluso el FBI ha tardado más de 50 años en poder romperlo. Lo ha roto otra persona, no el FBI, pero lo comentaremos en la próxima clase de criptoanálisis. Pues yo podría hacerlo esto lo más complicado que pudiera hacer, pero siempre voy a cometer un pequeño problema o un pequeño pecado, por así decirlo, en lo que hoy en día se entiende por criptografía del tipo moderna. La criptografía del tipo moderna, ya sabéis que está basado en esos principios de Kirchhoff, del año 1800 y tanto, en donde decía que la seguridad del sistema debe recaer solamente en la clave, ¿vale? El algoritmo debe ser completamente público. Aquí lo que no es público, aquí no hay ninguna clave, ¿vale? Si la clave es leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, podría ser entre comillas una clave, pero eso más que una clave es la forma en la cual trabaja, ¿de acuerdo? El algoritmo. Esta, claro, sería la forma en la que el algoritmo se está ejecutando, ¿verdad? Leer en diagonal, leer pues haciendo círculos, haciendo espirales o lo que queramos, ¿no? Entonces aquí estamos basando o estamos diciendo que el secreto va a residir solamente en la forma de cifra, y eso está hoy en día completamente prohibido. ¿Por qué? Porque aunque en el caso del asesino zodíaco le sirvió muchísimo, ¿vale? Porque han pasado 51 años hasta que se ha descubierto su forma de cifra, hoy en día eso es inaceptable, porque si alguien por algún motivo logra romper tu sistema de cifra y tú no sabes que ha roto tu sistema de cifra, pues entonces ¿qué va a suceder? Va a suceder que los próximos mensajes cifrados que tú envíes con el mismo sistema, lógicamente los va a poder conocer. En cambio, hoy en día, si el algoritmo es público y lo que es de tipo secreto es una clave muy grande, ¿vale? Como sabemos hoy en día, por ejemplo, de 256 bits del tipo aleatoria, y no hay ninguna posibilidad pues física, ni en tiempo, ni en recursos, etcétera, de poder romper esa clave, como sucede hoy en día con el algoritmo AES, sin ir más lejos, pues entonces el sistema sí que es seguro, porque está basado en una clave que además voy cambiando cada vez que yo cifre, ¿no? Lo que ya hemos visto en una clase anterior del One Time Pad, de usar y tirar. Bien, pues entonces estos eran conceptos de, lógicamente, en aquellos años, ¿no? 1550, poner esa fecha que era muy antigua. Pero podríamos, como acabo de decir, ir complicando la permutación todo lo que queramos. Es decir, una vez que tenemos esa matriz del tamaño que queramos, de 8×8, de 10×10, de lo que se nos ocurra, yo podría pues escribir el texto en claro y leer el texto de un conjunto de formas que podríamos decir casi infinitas. He puesto aquí infinitas porque sería una palabra matemáticamente demasiado fuerte, ¿no? Pero pues podría ser pues, para nosotros casi infinitas las formas de leer, ¿no? Pensar que tenéis una matriz de 12×12 y entonces se os ocurre, ¿vale? Que la forma de lectura no es una forma del tipo sencilla, de arriba a abajo, por izquierda a derecha, o de abajo a arriba, de derecha a izquierda, como vosotros queráis, sino que haciendo figuras distintas, ¿no? Evidentemente lo hago muy complicado, pero como digo, tenemos ese pequeño problema en que estamos haciendo que la seguridad resida en la forma de cifrar, y eso hoy en día, como sabéis, está totalmente prohibido. Lo que sucede es que en algunos casos, si además de la permutación utilizamos sustitución,
Y dentro de esa sustitución utilizamos lo que se llaman los homófonos, es decir, un conjunto de letras, ¿vale?, que permiten cifrar a una letra en particular. Por ejemplo, la letra E, que es muy común en el inglés y en español, yo la puedo cifrar, supongamos, por X, o en algunos casos por punto, otros casos por punto y coma, otros pasos por signo menos y otros pasos por signo más. La letra A, que también es muy común en algunos textos, ¿vale?, tanto en inglés como en español, la puedo cifrar, por ejemplo, por J, o bien por tanto por ciento, o bien por el signo dólar, o bien por slash, o bien por el signo comillas. Bien, pues ¿qué sucede? Pues entonces yo estoy utilizando lo que se llaman homófonos, es decir, palabras, ¿vale?, que se oyen o se escuchan igual, pero tienen significados distintos. Por ejemplo, río, pues yo me río, ¿vale? O si no, por Río de Janeiro. Lógicamente yo me río es parte de verbo y Río de Janeiro viene de río, ¿vale? De un río, pues de un afluente de agua, ¿verdad? Pero suenan exactamente igual y se escriben exactamente igual, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Bien, pues entonces eso es lo que se llaman homófonos y también se utilizó en la criptografía antigua. Hoy en día en la criptografía actual no se usa porque, como sabéis, no trabajamos con letras, trabajamos solamente con bits y con bytes. En el caso del famoso criptograma de zodíaco, que vamos a ver en la próxima clase, que hablaremos de criptoanálisis de los sistemas de permutación, pues esto le trajo pues un buen resultado. Aquí tenéis pues el famoso criptograma del asesino zodíaco, que como veremos en la próxima clase, pues estuvo pues asolando la zona de California entre los 60 y 70, es decir, hace más de 50 años, y pues tenía pues una forma de lectura, como veis aquí están en negritas, de forma diagonal, ¿de acuerdo? Iba leyendo de forma diagonal, como se ven las negritas. En la próxima clase os entregaré las URL donde aparecen la página de David Oranchak, que explica en 6 vídeos en YouTube cómo se ha hecho este famoso descifrado, que fue solamente logrado en diciembre del año pasado, es decir, hace 2 meses, y estuvo 51 años, como digo, este criptograma sin poder descifrar, estando incluso gente, ¿vale?, del FBI pendiente de ello. ¿Qué sucedió con esto? Primero que nada usaba del tipo homófonos. Fijaros que además de letras, ¿de acuerdo? Aparece ahí la H, la E, la R, ¿vale? Pues luego aparece una P. Luego fijaros que luego aparece una L al revés, un signo mayor que, aparece una K al revés, aquí aparece un punto, aquí aparece un triángulo por relleno, aquí aparece un cuadrado con la mitad de un triángulo hacia abajo. En fin, hay un conjunto de signos distintos y por eso que este algoritmo se conoció como algoritmo 340, ¿vale? O el cifrado 240. ¿Por qué motivo? Porque había 340 caracteres. Está claro. Entonces esto dificultó muchísimo el tipo de ataque, porque además de esa sustitución que hacía del texto en claro con distintas letras con esos homófonos, además luego cuando iba a entregar el criptograma hacía una lectura en diagonal. ¿Vale? Con lo cual pues, es lo que acabamos de ver, ¿no? Hacer una lectura usando las mismas letras, supongamos que lo que tenemos aquí es el texto claro, pero luego te lo voy leyendo de forma en diagonal, ¿vale? Haciendo permutación una vez que se ha utilizado la sustitución con esos homófonos. Y como pongo aquí abajo, aunque sea criptografía por oscurantismo, es decir, lo que yo estoy aquí ocultando, ¿vale?, es el algoritmo, algo que hoy en día está totalmente no permitido, es inaceptable. Aquí a este señor, a este asesino del zodíaco, pues el tipo de cifra le ha servido. Le ha servido pues que durante 50 años este sistema haya sido totalmente inexpugnable y nadie haya podido dar con la solución. Como digo, hasta hace solamente 2 meses atrás ya ha aparecido en toda la prensa a nivel mundial y comentaremos algo de ello en la clase de la semana que viene. Si os fijáis, pues entonces pues a veces cosas de criptografía clásica, esto es más clásico, no puede ser usar sustituciones y homófonos y utilizando además caracteres extraños, que es justamente el concepto que se utilizó en el libro El escarabajo de oro. Si leéis El escarabajo de oro también había signos extraños, pues lógicamente se hizo un ataque de tipo estadístico, se logró encontrar esos homófonos, a partir de los homófonos se llegó pues a un criptograma como el que aparece aquí, ¿vale? Y luego se dieron cuenta que efectivamente la lectura era mediante una transposición, que lo que se hacía, que eso que tenemos aquí, en vez de ser texto claro, que era el criptograma, se leía de una forma particular, cambiando las cosas de lugar mediante una lectura en diagonal. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con la permutación en la cifra moderna?
Pues la tenemos exactamente igual. Aquí tenemos una permutación típica que hace el algoritmo DES nada más comenzar el algoritmo y que cuando termina en el primer bloque, ¿vale?, hace la permutación inversa. Entonces, si fijáis, pues aquí tiene una permutación por números, como acabamos de decir, de una matriz de 8 por 8, 64 bits. Aquí está el bit 1 y aquí está el bit número 64, ¿vale? Pero si os fijáis, ¿qué sucede? La forma en que está ordenada, como decía hace un momento, no está en aleatoria. Mucha gente pensaba que los ingenieros de IBM estaban un poquitín de broma, pues ellos no, pues evidentemente esto lo hicieron con todos los principios matemáticos y conceptos propios de la complejidad algorítmica, pero llama la atención en que la forma tan ordenada que van apareciendo los bits, ¿verdad? Aquí está el bit 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, ¿de acuerdo? Luego aquí estaba el 9, el 10, el 11, el 12, y va en un orden como todo muy ordenado. Lógicamente, en el último bloque, como veremos en el algoritmo DES, esta tabla de permutación inicial, que se llama IP, ¿vale? Initial Permutation, pues entonces hace una permutación al revés. Si el bit número 1 te lo he llevado a la posición 40, al final el bit de la 40 te lo devuelvo a la posición 1, ¿verdad? Eso sería un ejemplo de las muchas tablas de permutación que tiene el algoritmo DES. Tiene permutación inicial, ¿vale?, de entrada, ¿vale?, de los 64 bits del texto en claro, y luego tiene también permutaciones que se va haciendo en la clave para luego ir encontrando las claves en las distintas vueltas, como podéis ver en la práctica y en la clase del algoritmo DES ya publicada. Y lo mismo hace el algoritmo AES, que sabéis que es el estándar actual, con una de sus 4 funciones conocidas como shift rows. Si os fijáis, la fila número 0 no produce ningún cambio, cada recuadro es un byte. Tengo pues 4 por 4, 16, tengo 16 bytes, 16 por 8 son 128 bits, que es el bloque, o por así decirlo, vale, el valor que es la matriz que se va aplicando distintos tipos de operaciones, vale, y entonces la primera fila de bytes no se cambian. Aquí tengo 4 bytes, 4 por 8, 32, tengo una palabra de 32 bits. La segunda palabra, que está en el shift 1, si os fijáis, solamente gira un byte a la izquierda. Este byte A10, si os fijáis, está puesto aquí. ¿Vale? El byte 10 que estaba a la izquierda está aquí a la derecha. La tercera fila, que es el shift 2, entonces va a girar 2 bytes, ¿vale? El byte A20 está aquí, el byte A21 está aquí, y los demás, ¿vale? Pues lógicamente han ido girando, ¿vale? A medida que yo voy girando el byte de izquierda, lógicamente no se cae, ¿no? Se va a la zona, pues se está trabajando en módulo 4, está claro, ¿verdad? Con espacios 0, 1, 2 y 3, o con restos 0, 1 y 3. Y la última fila, la fila número 4, o la fila 3, si para la 1 es la 0, ¿vale? Entonces, como veis, pues va a hacer un desplazamiento de los bytes de 3 bytes. El A30, el A31 y el A32 cambian de sitio. El A30 está aquí, el A31 y el A32. Con lo cual, hacen, como veis, exactamente lo mismo que hacía la etcétera. Cambiaba las cosas de lugar una vez que se desenrollaba la cinta, pero aquí, lógicamente, no se hace en caracteres ni con letras, sino que se hace a nivel de bits y de bytes. Es decir, los sistemas actuales, conocidos como algoritmos simétricos de cifrado en bloque, utilizan lo que se llama un cifrado de producto, ¿vale? A los bits y a los bytes les provocan efectos, o bien pues hace operaciones de sustitución. Sustituyo un conjunto de bits por otro conjunto de bits, y también le hace operaciones de permutación. Los cambio los bits o los bytes de lugar. ¿Está claro? Es decir, exactamente lo mismo, se sigue manteniendo esos dos principios, ¿no? El principio de difusión y confusión, que como sabéis, pues se logran mediante la permutación, ¿vale? Y la sustitución. Tenéis más información multimedia en Píldoras.tot. Aquí solamente nada más que os muestro la píldora número 15. En la lección anterior también mostraba la píldora número 3 de TOT, donde se hablaban los principios de la criptografía, y entonces había una introducción a la etcétera. Aquí pues se habla solamente de la cifra por transposición o permutación, orientado más que nada a la cifra por filas y columnas, y también con clave, y se habla un poco también de cómo se podría hacer un criptoanálisis, que lo vamos a ver en una próxima clase. Vayamos entonces a las conclusiones de esta lección 6.1p. El cifrado mediante técnica de permutación permite lograr el método de difusión,
Lo sabéis, importante, ¿no? Método de difusión y de confusión. El método de difusión se logra mediante técnicas o herramientas de permutación. Cambiar los caracteres o los bits o los bytes del lugar, ¿vale? Para que entonces lo que yo pretendo hacer es difundir las características del lenguaje. Hoy en día el concepto de las características del lenguaje, ojo, no se toma en cuenta en la criptografía moderna, ¿vale? En la criptografía clásica evidentemente que sí, pero se siguen utilizando estos dos principios de difusión y confusión mediante las técnicas de permutación y sustitución, tanto en los algoritmos clásicos como en los modernos. Ya sabemos que lógicamente al hacer una permutación las letras del criptograma son exactamente las mismas que el texto claro y puede haber algunas letras de relleno. ¿Está claro? El concepto relleno también veremos que tiene aplicación en la criptografía del tipo moderna, pero cuando veamos los rellenos que hay en el algoritmo DES, zero padding, el algoritmo AES, PKCS7 o bien el algoritmo de las funciones SHA-1, SHA-2, etcétera, es otro tipo de relleno, pues entonces vamos a ver que también existe el concepto relleno cuando voy haciendo bloques, ¿no? O haciendo matrices si queréis, ¿vale? Bien. Sabemos que existe un conjunto diferente de técnicas de permutación y en esta lección hemos visto estas que son más importantes o tienen mayor peso, por así decirlo, que las anteriores de la clase anterior, ¿verdad? La permutación de tipo ring-fence, que vemos que era bastante divertida, solamente haciendo nada más que una especie de valla, ¿no? Ring-fence significa valla, pero lo hemos hecho muy sencillo, solamente pues una bajada y una subida, una ola. Bajada y subida de ola, pero yo puedo hacer esa bajada y subida de forma distinta, ¿vale? Yo puedo bajar, subir un poco, bajar un poco, subir un poco, bajar un poco, subir un poco y luego bajar mucho. Y ya estoy aquí abajo, ¿vale? En la base de la ola. Y luego hacer lo mismo, ¿vale? De forma simétrica en la subida de la ola. Con lo cual puedo tener, como veis, olas bastante más complicadas, ¿verdad? Pero sabemos que eso en el fondo solamente complica el algoritmo, pero no hay ninguna clave entre medio. Y entonces una vez que te han descubierto el algoritmo, pues ya te han pillado toda la seguridad de tu sistema. Otro tipo de cifrado muy interesante es la rejilla de Cardano, que vimos que en función de cómo se utilizaba podía ser criptografía o podía ser esteganografía. A nosotros nos ha interesado más la criptografía y por eso nos hemos centrado en ello. Luego tenemos cifrado por permutación de secuencia de números en matrices. Básicamente seguir la rejilla de Cardano mediante un orden establecido o mediante un orden del tipo totalmente aleatorio, que lógicamente debe conocer el destinatario para hacer exactamente lo mismo, o bien usando figuras del tipo geométricas, ¿no? Geométricas haciendo una lectura pues mediante diagonales, mediante círculos, mediante formando algún tipo de figura geométrica, por ejemplo pues haciendo pues una primera figura de un triángulo, más abajo un triángulo en el medio y luego en diagonal, en fin, podemos hacer muchísimas figuras geométricas solamente para complicar el criptograma final. Y hemos visto que los sistemas modernos, tanto como el DES y como el AES, usan permutaciones, lógicamente, hoy en día, de bits para el DES y de bytes para el algoritmo AES. ¿Está claro? Bien, os voy a dar la lectura recomendada y luego os vamos a mostrar las URL para que veáis pues, lo que os voy ofreciendo como una lectura de ampliación. Primero que nada, la píldora de datos número 15, que ya la comentamos en la clase anterior, que es la cifra por transposición o permutación del año 2015. Luego ese Move4U, donde en la lección 7, algoritmos de cifra por transposición o permutación, pues es un documento relativamente largo de unas cuantas páginas donde habla de cómo se descifra e incluso cómo se criptoanaliza. Luego tenemos una entrada a Wikipedia, diferente, en este caso en inglés, porque hay un poco más de información en la página en inglés. En la clase anterior os di la entrada a Wikipedia en español, aquí tenéis la entrada en inglés. Ya sabéis que Wikipedia no es la Biblia, por así decirlo, pero pues con una primera lectura básica, en algunos casos sí es recomendable, ¿no? Lectura básica inicial. Y aquí os entrego solamente con una pequeña visión, distintos documentos donde se habla del cifrado 340 del famoso asesino del Zodíaco, en donde, como sabemos, a finales o mediados del mes de diciembre del año pasado, de 2020, es decir, hace 2 meses, se logró descifrar ese famoso criptograma y se vio pues qué es lo que estaba indicando pues el asesino del Zodíaco, pero eso lo vamos a dejar para una clase que viene. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a quitar un momentito la webcam, voy a poner pues ahora el Chrome aquí para que vosotros lo veáis y entonces voy a quitar también el PowerPoint y como veis aquí estamos viendo el Chrome. Vamos a ir entonces a la píldora formativa número 15. Esta es la primera que os entrego. Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 15. ¿Qué es la cifra por transposición o permutación? Cambiando las letras de lugar.
Pues bien, en esta píldora os vamos indicando distintas operaciones de cifrado, de descifrado, etcétera. Incluso, pues al final de todo, pues hay algunas operaciones en que se habla, pues, de cifrados con clave y de cifrados con clave para poder, pues, hacer un seguimiento de lo que vimos en la clase anterior y también de criptoanálisis. ¿De acuerdo? Bien, pues dejaremos hasta aquí, no vamos a complicar más esto. Como veis, es bastante sencillo y es muy amigable poder ver estas piedras formativas. A continuación tenemos el Move4U, como veis, pues en la lección número 7 del tema 4, algoritmo de cifra clásica. Tenemos algoritmo de cifra por transposición o permutación, y aquí tenéis, pues, el año 2016. Aquí tenéis un documento completo de los cifrados del tipo, pues, etcétera. A continuación viene, pues, del tipo filas, luego vendrá del tipo filas y columnas, luego con clave, etcétera. Y más adelante veremos, como veis, distintos ejercicios que podéis ir haciendo vosotros con el software criptoclásicos. Tenéis aquí el texto como para ir copiar y pegar, y aquí ya tenéis, como veis, la cifra del tipo reference con las famosas olas que comentamos en la clase, ¿verdad? Con las distintas olas que hay que ir formando, ¿vale? Sabiendo cuál es la cresta de la ola y cuál es la base de cada ola. Aquí tenemos la entrada de Transposition Cipher, que es bastante más, aquí tenéis, como veis, pues el tipo pues, reference, y hay más información de la que yo os he entregado. Hay muchos otros tipos de cifras que se pueden hacer con transposiciones, pero no tiene sentido profundizar mucho más en ello, ni mucho menos. Y aquí os entrego solamente como una primera visión el cifrado 340, así en nuestro Zodíaco se le van acabando los secretos, y solamente voy a mostrar nada más que el famoso criptograma, que es el copiado. Esto es como firmaba, por así decirlo, el asesino del Zodíaco. Como veis, es un círculo y luego con dos líneas formando lo que sería una mirilla, ¿no? Con el cual este impresentable mataba a la gente, y luego, pues, tenía la idea de enviar, pues, a un periódico local, pues, en San Francisco, no sé si era San Francisco o Los Ángeles, no recuerdo muy bien, pero era en California, enviarle, pues, un criptograma para que la gente supiera, pues, qué es lo que había hecho. Los primeros criptogramas eran muy sencillos, era solamente de sustitución, con lo cual, pues, rápidamente profesores de matemáticas lo encontraron porque salió en el periódico, y eso comenzó a crear revuelo en esos años finales de los 60, 70, hace más de 50 años, pero ya los últimos, y este caso, este particular, como digo, tuvo una duración o una fortaleza de 51 años, ¿no? Porque mezclaba sustitución con el tema de homófonos y además el tema de transposición al final, y entonces hacía, pues, extremadamente complicado el algoritmo, era muy enrevesado, aunque es algo no recomendable hoy en día en absoluto, ¿vale? Depender la fortaleza del algoritmo de la forma en que se cifra. Sabéis que está prohibido, pero a este señor, pues, le vino bien, ¿vale? Si alguien tiene interés, ya, pues, comentaremos en la próxima clase la película del asesino del Zodíaco y distintos sitios donde podéis encontrar información de cómo se logró romper la cifra y cómo, pues, un investigador bastante joven, lo vais a ver en 6 vídeos, cada vídeo de 1 hora por ahí más o menos, es decir, es bastante largo verlos todos. Explica cómo van formando diagramas, bloques de 2 letras, etcétera, etcétera, hasta que llegan finalmente a romper el criptograma. Eso luego se lo presentan a la FBI, ¿vale? Y la FBI dice: sí, efectivamente, esta gente, estos chicos jóvenes, ¿vale? No sé si son 30 y pico años o 40 años, o sea, no es gente ni sesentona, ni mucho menos, ni chavalitos de 12 años, pero sí, pues, gente que están trabajando en temas de criptografía, y relativamente jóvenes, encontraron la solución, pero como veis, 51 años después, bastante, ¿verdad? Bien, pues vayamos entonces a recuperar el PowerPoint, que es lo que nos interesa. Voy también a recuperar la webcam y vamos a ir terminando la clase de hoy. Sabéis que Class4Keep es un proyecto sin ánimo de lucro, con lo cual, pues, si este vídeo te ha gustado, has visto o has aprendido alguna cosa nueva con respecto al rail fence, cómo se cifra, cuál es el concepto de las olas, has visto, pues, la interesante forma de poder cifrar que tenía la famosa rejilla de Cardano, aunque era muy antigua, pero era bastante interesante cómo se iba haciendo ese artilugio que se iba girando, pues, ese material que se podía hacer con cartón, ¿verdad? Así de sencillo.
sencillo, como si fuera una cosa infantil, y se podía tener pues una fortaleza bastante grande siempre y cuando no me descubriesen la forma de cifra. Y luego cómo se puede pues ir haciendo permutaciones cada vez más complicadas y llegar, como hemos visto, a este famoso algoritmo de la cifra 340 del asesino del zodíaco, en que mezclando sustitución, homófonos y permutación hizo las cosas tan complicadas que incluso grandes investigadores, matemáticos, etcétera, del FBI y mucha otra gente pensando y trabajando en ese criptograma han tardado más de 50 años en romperlo. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces sabéis que tenéis más lecciones en el canal Class for Crypt. De hecho, pues ayer, 1 de marzo, llegamos a la cifra mítica de 2001 suscriptores. Puse por ahí, tanto en las redes sociales de CryptoRed como la de Class for Crypt, pues puse un anuncio pues, de que estábamos contentos y celebrábamos llegar al 2001. Parecido al 2001, una odisea en el espacio de Stanley Kubrick, pero pues hoy día ya estamos en los 2007-2008, llegando a los 2010 suscriptores, con lo cual pues a todos muchísimas gracias por pues seguir estas clases, que como veis estamos viendo clases bastante básicas, pero ya llegaremos a cosas más profundas con la criptografía del tipo moderna, tanto simétrica como asimétrica, como funciones hash. Siempre, desde el punto de vista que estas son clases, estas 75 o 77 clases que van a terminar en julio del 2021 son lo que podríamos llamar un curso básico de criptografía, un curso que cualquier ingeniero de sistemas, ingeniero informático, de telecomunicaciones, etcétera, debería conocer. Lógicamente la criptografía es bastante más profunda y no te quiero decir la criptografía actual y la que va a venir más adelante, la criptografía pues del tipo postcuántica, muchísimo más complicada, pero estos conceptos que vamos a ver en estas 75 o 77 lecciones tendrían que ser los que conociera cualquier tipo de ingeniero, ¿de acuerdo? Una especie de cultura general. Bien, pues entonces yo con esto pues me despido. Muchas gracias por estar ya en esta clase número 51. Parecerá que no, pero ya hace más de un año que estamos aquí al pie del cañón todos los días martes, todos los cripto martes, entregando una clase. Yo me despido, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Subo entonces a continuación el sonido y nos vamos despidiendo hasta la clase de la semana que viene. Con respecto a la licencia y crédito, sabéis que estas videoclases están grabadas y además hay documentación que se utiliza, estas presentaciones que se van subiendo a el web de CryptoRed y tienen licencia Creative Commons, es decir, reconocimiento al autor, no comercial, no se puede comerciar con ellas, ni siquiera yo comercio con ellas, y tampoco tiene que poner obra derivada, es decir, no puedes sacar 7 u 8 diapositivas y usarlas como que han sido tuyas, sencillamente las puedes usar, pero tienes que no matar al mensajero, ¿verdad? Es decir, que pues no son tuyas, sino que son de otra persona, en este caso este servidor. Y con eso yo ya me despido, o te reitero que te agradezco que estés en esta clase número 51, donde hemos terminado el concepto de la cifra por permutación. Nos queda la clase que viene el criptoanálisis por permutación. Entonces te envío cripto saludos, te envío además un fuerte abrazo y te digo que nos veremos la semana que viene. Adiós.